¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a Enrique de la Madrid. Es un placer poder contactar, comunicarme contigo. Ahora sí que bienvenido a Va en Serio. Y en serio, vamos a hablar de cosas muy importantes que solo contigo podemos tratar. Enrique, muchas gracias por aceptar la conversación. Al contrario, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de hablar contigo y como siempre, con mucho gusto. Enrique, primero te pediría un apunte inicial de cómo ves las cosas. Parece que teníamos ya rumbo, teníamos estilo, teníamos clase, teníamos resultados, sobre todo en tu área, en la Secretaría de Turismo, y pum, de repente todo se quebró. O por la pandemia, o por la OPEP, o por lo que quieras, pero algo se quebró. Dame tu primer apunte. Bueno, primero sí estamos enfrentando una situación verdaderamente crítica, crítica en el mundo, y esta no es en principio una crisis hecha en México, aunque sí veníamos ya de haber tenido un crecimiento cero el año pasado. O sea, sí veníamos desde mi punto de vista de haber tomado ciertas decisiones que ya no iban en la dirección correcta, haber suspendido obras tan importantes como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que yo creo que fue un golpe muy duro, que yo lo dije desde un principio, no solamente era un golpe al turismo, no solamente un golpe a la aviación, que venía creciendo al 9% anual, era un golpe muy duro a la confianza. Y yo creo que eso es lo que se quebró. Se ha roto esta confianza que es un elemento fundamental para que se mueva una economía, para que haya inversiones. Eso de alguna manera se afectó y no se ha restablecido. A ese mundo que ya vivíamos, Carlos, se viene este golpe terrible del coronavirus, que es un virus que viene de fuera, pero que al final del día, al no tener medicinas y no tener vacunas para hacerle frente, la única medida para contenerlo es que nos quedemos en casa. Y eso pues, obviamente ha implicado un golpe muy duro a la economía. De hecho, la caída de los precios del petróleo, entre otras cosas, lo que refleja es que ya no salimos a la calle y no necesitamos gasolina para andar en coche. Seguramente muchas empresas han dejado de consumir energéticos porque están paradas. La Entonces, aviación. ¿no? Entonces, la aviación no está usando aviones, tampoco lo requiere. Los barcos también, muchos de ellos están parados, solamente quizá algunos de carga. Entonces, se ha venido una recesión, viene una fuerte recesión, y ahí es donde yo insisto que el gobierno federal tiene que tomar en cuenta que tiene que tomar una serie de programas de apoyo a la economía, entre otras cosas para que la gente se quede en casa. Probablemente un grupo muy importante de mexicanos no se puede dar el lujo de quedarse en casa porque no tiene ingresos, porque no tiene ahorro, porque vive al día. Y si esa gente no sabe que va a llegar dinero a su casa, si no sabe que va a llegar una despensa, pues tiene que salir a la calle a trabajar, con lo que rompe el cerco sanitario, pone en peligro su vida, pone en peligro la de su familia, y además vamos entonces a prolongar la epidemia, porque en lugar de contenernos todos, pues muchos van a salir. Entonces, no siento que el gobierno federal esté totalmente consciente de que necesita hacer una serie de apoyos como los están haciendo todos los demás países del mundo. Todos están utilizando su capacidad presupuestal para apoyar a las gentes que han perdido los empleos, a las empresas para ayudarles a pagar su nómina. Y pareciera que el gobierno está en esta actitud de hasta que las cosas se pongan peor, hasta que las cosas se pongan peor. Con lo único que va a garantizar, pues es que las cosas se pongan peor. Y hay apoyos y ayudas que cuando ya lo haces tarde, de entrada te cuesta mucho más caro y además ya generaron un daño que si hubieras anticipado las cosas hubiera sido menor. Entonces mi reflexión es, la crisis obviamente no la ha hecho este gobierno, pero no está ayudando a mitigarla y si se tarda en tomar acciones va a ser el que también contribuya a que se alargue y que el daño a la economía sea de tal nivel que cuando ya salgamos de la pandemia, pues ¿en qué empresas nos vamos a contratar? ¿Qué economía nos vamos a encontrar? Esa es mi preocupación. Oye, déjame darte un punto de percepción. Me parece que fuiste muy generoso, muy noble decir, la gente se va a obligar a salir a trabajar. Muchos pensamos que la gente se va a obligar a salir a delinquir. Necesita dinero, necesita salvar la vida de algún familiar, compañero, amigo, alguien cercano que tenga coronavirus y no hay mecanismos no hay apoyos para que puedan salir adelante. Pues sí, digo, lamentablemente a veces una consecuencia de no tener oportunidades, de no tener expectativas, una consecuencia pues es el mundo de los delitos. De hecho, ese ha sido parte del discurso de este gobierno. Ha dicho que a veces por falta de oportunidades la gente ha tenido que delinquir.
pues yo diría que ahora por falta de programas y por falta de apoyos del gobierno en una situación tan crítica, pues están mandando a mucha gente a delinquir. Y en ese entorno, pues la economía y el mundo no va a ayudar. Los Estados Unidos traen su propio problema. Estaba leyendo algunos artículos de Nueva York donde te señalan que Nueva York no va a ser igual que como era antes de la crisis, no se va a reponer tan rápido, la gente no va a viajar de la noche a la mañana, la gente no va a empezar a ir a restaurantes de la noche a la mañana. Entonces, la recuperación en el mundo va a ser más lenta y por lo mismo en México también. Y yo creo que pues, sí tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser mucho más rápidos y más diligentes en la toma de decisiones. Y recargándome un poco en tu anterior cargo como secretario de Turismo, tú dejaste números históricos muy favorables para el país, pero ahora se puede justificar de que por la pandemia se nos cayó, por la carta ejecutiva del señor Trump para evitar que entren migrantes a Estados Unidos, se nos cayó, porque no hay gasolina para los barcos, se nos cayó. O sea, ¿en qué situación estamos en ese sentido? Es decir, tú dices, mañana la gente no va a salir de inmediato a restaurantes, no va a viajar, no va... Pero entonces, ¿cuál es la expectativa real? Porque si nos asombraba, Enrique, que la economía china crecía un 7%, México va a decrecer un 6%. Esto es muy grave. Bueno, a ver, ya estaba yo leyendo, yo sin ser un experto en esto y ni tengo cómo medirlo, pero pues así nomás por referencia, yo estimo que no va a ser menos del 10% la caída, no menos del 10%. Hoy Citibank ya se acerca a esto que yo digo, creo que ya anda hablando también de números muy cercanos al 10%. Sí, porque te pongo ejemplos. En la hotelería, pues ya en lo que va de este mes, ya han perdido 75% de los ingresos con respecto al año anterior, mismo mes. Entonces ya no son caídas del 10, ya son caídas del 75. Si tú estabas en un restaurante y ya no tienes este mes ningún ingreso, pues ya no es una caída del 10%, ya es una caída del 100%. Entonces, yo creo que no va a ser difícil que la economía tenga una caída por arriba del 10. Pero entonces la pregunta ya no es comparado con el mundo anterior. Ese, pues, para efectos prácticos hoy ya es irrelevante. Lo que va a ser importante es cuando lo compares con las caídas de otros países que enfrentaron el mismo problema que tú. Y entonces, ¿qué hicieron en esos países para no tener una caída tan grave como la tuya? Yo creo que ya esta administración no debe preocuparse con respecto a la administración anterior. Oye, en Chile, que le están metiendo el 5% de su Producto Interno Bruto ahorita para hacer frente al problema. Vamos a ver cómo sale Chile. En Estados Unidos, que le están metiendo más del 10 del PIB, creo que ya hasta están hablando algunos del 15 o 20. Vamos a ver cómo sale Estados Unidos. Entonces, el tema, lo relevante es, hoy tenemos un coronavirus, hoy tenemos que quedarnos en casa, y si la gente no ve medidas de apoyo a su economía y a las empresas, va a salir a la calle, se va a contagiar, se va a enfermar y se va a prolongar. Y la otra, este discurso en el que el propio gobierno se atrapó de nosotros no rescatamos empresas porque eso se hacía en el pasado. No, a ver, fue un discurso que fueron muy eficaces para vender, que en el pasado se rescataron bancos. No se rescataron bancos. Se apoyaba a los bancos para ayudar a los depositantes mexicanos. México tenía implícito un seguro de depósito y todos aquellos que tenían sus ahorros en los bancos mexicanos estuvieron a riesgo de perderlo. El gobierno intervino para eso. Por cierto, situación en la que nos podemos volver a enfrentar de continuar esta crisis, porque ¿cuánto tiempo tardará también un banco en ser viable si empiezan a incumplir los créditos las empresas y las personas? Si las personas tienen que decidir entre pagar la tarjeta de crédito y comer, no está difícil la decisión. Si las empresas tienen que decidir entre pagar la nómina o la renta o pagar los créditos de los bancos, tampoco está difícil la decisión. Por eso es bien importante actuar a tiempo, porque si no esto tiene un efecto de contagio y podemos acabar en una crisis de una dimensión que no hemos visto en la vida, por lo menos reciente del país. De ese tamaño yo veo las cosas. ¿Pero no te parece que antes o durante la pandemia México abrió demasiados frentes, demasiados problemas y no los llegó a concluir? Te doy ejemplos claros. Fuimos los grandes ausentes en Davos. No quedamos bien parados con el G20. Nos metimos en problemas con la OPEP. Nos arrodillamos con el problema migratorio del señor Trump. Y todavía tenemos encima el problema de la delincuencia de los cárteles mexicanos. No es demasiado ya. O sea, ¿por qué no estamos hablando más de pandemias, Enrique?
no estamos hablando de contagios universales, no estamos hablando de protocolos sanitarios. Estamos hablando de que tenemos un esquema migratorio que no está concluido y nos está doblegando como nación. Estamos hablando que la OPEP dicen que nos aplaudió, se estaban burlando de nosotros. Estamos hablando del G20, que en lugar de proponer México iniciativas de vanguardia, aquí tenemos la mejor universidad, aquí tenemos la mejor institución sanitaria, pónganse de acuerdo. No, solicitamos que la ONU compre ventiladores. Y Davos, pues en Davos ya no aparecemos, nos van a expulsar de la OPEP. A ver, ¿qué pasa, Enrique? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante formar parte del mundo. México es una de las grandes economías del mundo, entre las primeras 15. Es una de las primeras 10 poblaciones del mundo. México tiene que ser un jugador en el mundo. Y como me decía alguna vez un amigo que aplica para las personas como aplica para los países, dice, Enrique, es muy importante hacer relaciones porque nunca sabes para qué te van a servir. Entonces es muy importante ir a esas reuniones, esos eventos, estar en el G20, estar en Davos, porque nunca sabes para qué te va a servir. Desde que te puede servir para traer inversiones al país, desde que te puede servir para ahorita estar en esta coyuntura viendo también cuáles son las experiencias internacionales y en qué te pueden ayudar. Estar conectando al mundo es muy importante, porque además nos va a pasar algo después de este tema muy relevante. Por un lado va a haber esta tentación de cerrarse en los países, de protegerse, de no viajar, de no salir, de no dejar entrar. Pero por otro lado te das cuenta que este es un fenómeno mundial y que solamente se resuelve si nos ponemos de acuerdo en el mundo. Entonces vamos a vivir en los años por venir este debate entre que nos encerramos y nos abrimos. Yo creo que en general hay que seguirnos abriendo porque somos al final del día un mundo, una humanidad y tenemos que estar comunicados para ver qué sirve de los otros lugares que podemos aplicar aquí. Yo sí creo que hay que estar integrados, lo cual no quiere decir que no defendamos nuestros temas de cultura y de cierto nacionalismo en el buen sentido de la palabra. Pero yo creo que ganamos más los mexicanos si nos integramos al mundo que si nos excluimos. Si nos permites, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. Eres de los pocos, me atrevería a decir, el único que en este momento hablas de endeudamiento. Y me gustaría saber por qué. Hubo un artículo muy interesante publicado por ti en la revista Nexos. Permíteme unos segundos y regresamos. Gracias, Carlos. Madrid, esto va en serio. Volvemos. Bien, pues regresamos con Enrique de la Madrid. Enrique, vas contracorriente. Decimos que el gobierno de la 4T va contracorriente del mundo en todos sentidos, pero tú eres uno de los pocos, y decía yo antes de la pausa, quizá el único que se está atreviendo a hablar de endeudamiento. ¿No nos pondríamos la horca de inmediato? No, mira, primero yo creo que una reflexión. No, la deuda no es buena o mala. Lo que importa es qué haces con ella. Incluso si me preguntaran, yo te diría que en general es buena. Ejemplos, una persona puede tener una casa hoy si obtiene una hipoteca y la paga en los próximos 30 años. Eso es bueno. Una persona puede comprar un coche hoy, puede comprar una televisión, puede comprar un bien y lo usa hoy porque sabe que lo va a pagar en los próximos años. Lo mismo en los países. Se invierten esas deudas en carreteras, en escuelas, en hospitales, en infraestructura productiva, pues eso es bueno porque traes un beneficio hoy sabiendo que esas obras te van a permitir pagar esa deuda en el futuro. Entonces, principio, quitémonos esta idea mala de que la deuda es mala. No, no es mala. Lo que es útil. Déjame decirte algo, Enrique. Yo entiendo eso en una economía sana. No sabes si de aquí a 30 años vas a tener el capital para ir pagando la hipoteca, pero haces el esfuerzo y cumples. Pero en este momento endeudarnos cuando cae el petróleo es históricamente la primera vez que la mezcla mexicana está en menos 2.37. Caen las remesas, cae la inversión doméstica, la interna, se cierra, se frena, estamos en recesión y no nos llega la inversión extranjera directa. Y por si fuera poco, hay fuga de capitales. ¿Cómo te endeudas si estás cojo de todos lados? A ver, primero te voy a decir cómo te endeudas y para qué te endeudas. Mi reflexión es la siguiente, y yo no promuevo la deuda, sino mi reflexión es la siguiente. El gobierno primero tiene que cubrir la caída que va a tener de ingresos. Quiera o no quiera, la gente va a pagar menos impuestos porque va a haber menos utilidades. Al gobierno se le van a caer los ingresos y eso pone en riesgo el pago de los médicos, las enfermeras, los policías,
los maestros, o sea, se pone en riesgo ese pago. No te puedes dar el lujo de no pagarles a esas personas, para eso te tienes que endeudar. Una. O la otra alternativa antes de endeudarte es que puedes decir, oye, pues yo tengo unos proyectos de infraestructura que para mi gobierno son muy importantes, como Dos Bocas, que le tienen mucha fe, me interesa mucho el Tren Maya, me interesa el transísmico. Bueno, sí, pero ahorita se trata entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué tal si posponemos esas obras, las posponemos y dedicamos esos recursos a los hospitales, a las enfermeras, a los cubrebocas, a los ventiladores, a los programas de apoyo a la gente más necesitada, al abasto, a las despensas? Y solamente si ese dinero que pospusiste la inversión no te alcanza, es donde yo propongo no le tengamos miedo a la deuda, porque lo que está en juego es la vida. Pongo un ejemplo muy caserito. Imaginemos una pareja que las dos personas pierden el empleo en esta crisis. La mujer tiene un problema muy serio de una enfermedad y tienes que ir a un hospital. Ni modo que ahí el marido salga con el tema de, mi amor, yo me propuse no endeudarme nunca en la vida y pues para cumplir con la promesa, mi amor, te vas a morir. Eso es donde andamos. O sea, yo no creo en estas cosas en donde por principio, si no tiene sustento y no tiene lógica, te sostengas en este argumento. Yo digo, primero, reasignar el gasto público. Primero, ver si algunos de estos fideicomisos tienen o no el dinero que dicen que tienen. Yo tengo mis dudas. Pero sobre todo las obras de infraestructura, pues posponerlas. Ahora, no nos alcanza, si te sales a endeudar. Ahora, no te sales a endeudar como la tarjeta de crédito, Carlos, como México, donde te prestan el crédito a tasas del 20% y lo tienes que pagar ya. No, México todavía puede hacer financiamientos de largo plazo para una emergencia. Y pongo un ejemplo. Sí. Hoy en día las calificadoras, los mercados castigan más a los países que no están haciendo un programa de apoyo a su economía y que no se están endeudando. Hoy las castigan más porque saben entonces que la caída de ese país va a ser tanto más grande y entonces sí más riesgoso de recuperar su dinero. Y tan es así que para muestra un botón, que apenas estos días le bajan la calificación a la deuda del país, que no se ha endeudado, y le bajan la calificación a Pemex, que en teoría no se ha endeudado. O sea, mi argumento es, hoy la gente quiere ver a gobiernos que están tomando acciones en beneficio de su comunidad, y el que no lo hace, incluyendo endeudarse, a ese es al que castiga. Oye, pero lo que te voy a decir es en serio y muy en serio, porque así está ocurriendo. Parecería que para un personaje de tu estatura, de tu calidad de experiencia, sería una broma la pregunta, pero es en serio. A ver, la alternativa para salir de todo este esquema que me has planteado en estos últimos minutos es a través de subastas, de rifas o de compra de estadios de béisbol. Es creíble lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que hay cosas, ahí tienes un buen ejemplo, ¿no? Puedes posponer esas obras que, repito, para el gobierno son deseables, pero no son urgentes para la gente. Estamos hablando de la vida o la muerte. Y eso es, yo creo que al final del día, mira, uno no escoge las épocas con las que te toca vivir. Tú no escoges lo que te pasa. Lo que sí escoges es qué haces con lo que te pasa. Y hoy, al final del día, no escogimos este coronavirus, pero sí seremos evaluados en la manera como reaccionamos. Y me gustó mucho una frase del gobernador de Nueva York, que ha tenido una actitud ejemplar, que dice, si yo logré que no se muriera nadie que pude haber evitado, y que no quebrara ninguna empresa que pude haber evitado que quebrara, y no se quedó nadie que perdió su chamba y lo pude haber evitado, solo así es que puedo dormir tranquilo. Ajá. Entonces, pues si queremos dormir tranquilos, tenemos que hacer todo para que ni se pierdan vidas, ni empresas, ni empleos que pudimos haber evitado. Si no, no vamos a dormir tranquilos. Para concluir esta generosa conversación, Enrique, para que podamos dormir tranquilos, estoy platicando con quien fuera hijo de un presidente de esta nación, quien ha sido miembro del gabinete presidencial y quien para muchos, yo incluido, tenía los tamaños suficientes para una candidatura presidencial. Dime, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar? Bueno, que si seguimos sin actuar a tiempo, muy malo. La verdad, muy malo, porque entonces vamos a tener una recesión muy fuerte, pérdida de millones de empleos, temas de violencia en la calle, y nos va a costar, y va a haber un encono social muy fuerte. No me gusta lo que veo venir si no reaccionamos a tiempo,
Y dos comentarios. Uno es hacia el gobierno, pero el otro yo también me ando moviendo hacia la sociedad. Independientemente de lo que haga el gobierno, los ciudadanos tenemos que tratar de darle la mano a aquellas personas hoy más necesitadas y que lo requieren. Y yo, si quieres, luego platicamos de eso, estoy lanzando este concepto de adopta un mexicano, que quiere decir que nos tenemos que hacer corresponsables de la vida de otros y sobre todo de los más necesitados. No veo que la economía nos haya dado en el pasado, lamentablemente, para sacar a 50 millones de pobres. Mucho menos veo que la economía actual nos va a dar para hacerlo. Los mexicanos que hemos tenido más oportunidades, tenemos que ser mucho más solidarios. Y ahorita el tema es de subsistencia y de abasto. Pero ya después de ayudar a las familias a que el hijo termine la secundaria, la preparatoria, una carrera técnica, hacerlos propios, preocuparse por ellos. Ya llegó la época en donde o nos hacemos corresponsables de otros o no salimos. Y no solamente en México, en el mundo. Solidaridad, ¿no? Sí, solidaridad, empatía y corresponsabilidad. No, yo no soy responsable de la vida de otro, pero sí soy corresponsable. Porque si yo he tenido más oportunidades, yo quiero que otros también las tengan. Así es como yo veo que vienen los años hacia adelante y por lo menos en lo personal así voy a actuar. Bueno, pues me has lanzado un reto, tenemos que encontrarnos ya a la brevedad para que nos platiques específicamente sobre este programa de Adopta a un Mexicano. Carlos, así será. Me parece que son épocas muy importantes y hay que estar a la altura del reto. Y yo creo que es un reto no solamente para los gobiernos, sino para las personas, para las empresas, para cada uno en lo individual. Muy bien, pues Enrique, muchas gracias por esta conversación. Queda el desafío de volvernos a encontrar y que tengas pues, un espléndido aislamiento por lo pronto y después una regeneración social como la que propones. Gracias, Carlos. Gracias como siempre por tu espacio y por la oportunidad de la reflexión. Al contrario, muchas gracias.